Ser mujer en ciencia es un desafío y por eso es un placer recibir esta mañana aquí en piso a Helen, a Claudia y a Cecilia. Son tres científicas del Instituto Pasteur que nos visitan aquí porque dos de ellas son mujeres, dos de ellas son madres, una no lo es, pero saben del proceso que viven las mujeres científicas en Uruguay. Recién escuchábamos datos globales de Naciones Unidas acerca de ese relevo que tienen las mujeres, inspirado, entre otras cosas, o argumentado, entre otras cosas, por lo que genera el proceso de la maternidad. Bienvenidas. Gracias. La edad reproductiva entre 25 y 35 años, a rasgos generales, suele coincidir también con la meseta en las carreras de una mujer científica o de un científico de nuestro país. Las leyes parecen no querer acompasar a nivel nacional y en el mundo, más allá de algunas excepciones, que ya estaremos conversando contigo, que viviste en Europa mucho tiempo, parecen no querer acompasar esto y terminan relegando el papel de la mujer científica. Por esto que explicábamos de las publicaciones, el acceso a los fondos. ¿Cuáles son las principales barreras que ustedes ven para que estos números se trasladen en un más menos 3 en nuestro país? Bueno, en primer lugar, se han empezado tibiamente a tomar algunas medidas que favorecen un poco esta brecha que hay entre las facilidades que tiene una mujer o un hombre de mejorar su currículum, si tenemos en cuenta la maternidad. En el sentido de que antes los llamados, muchas veces a posgrados o a fondos concursables, tienen límite de edad. Claro. Antes no se consideraba si era una mujer o un hombre el que se presentaba y si esa mujer tenía hijos. Hoy en día sí se tienen en cuenta los hijos que uno ha tenido como para extender un poco ese plazo y extender un año más por cada hijo que se tiene. Esto es hasta 3 años, ¿no? Hasta 3 años. Creo que primero los argentinos fueron los que tomaron esta medida. Bien. En una cuestión de no es facilitarle el trabajo a las mujeres, sino es una realidad que necesitan más tiempo para llegar al mismo currículum que tiene un hombre en ese periodo de la vida. Ahí tenemos un factor de desigualdad en torno a la maternidad y relacionado directamente podríamos tener otro elemento de desigualdad cuando hablamos de la licencia paternal. Si bien en Uruguay ahora por ley se puede dividir los 3 meses de licencia, después el cuidado del amamantamiento y todo lo demás queda en manos de la mujer. Porque además tenemos el elemento de que las mujeres suelen ganar menos. Entonces, ¿quién elige irse de licencia? En casa. ¿Cómo se maneja este asunto? Bueno, es cierto que hay una brecha salarial importante, sobre todo en el ámbito científico también existe, no escapamos a eso. Y entonces, a la hora de elegir quién se queda en casa a cuidar a los hijos, generalmente es la mujer que lo hace. Es asombroso ver, una vez una investigadora mostró su producción científica en revistas arbitradas, sí, y se veía que tenía una producción muy buena y había 2 años que había un intervalo donde no había pasado nada. Y esos son los años que estuvo en casa cuidando. Estuvo produciendo hijos para la humanidad. Claro, claro. Entonces, bueno, en países como sobre todo países escandinavos, ellos tienen una política súper importante. La licencia no es maternal, paternal, sino es compartida. Se puede quedar tanto el papá como la mamá en la casa y es alrededor de 2 años y eso está muy bueno. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Italia a hacer nuestro doctorado con mi marido, pasó una cosa que no había pasado nunca. Una chica con beca, tenía una beca doctoral, se quedó embarazada y no había políticas que ampararan esa situación. No se sabía qué hacer. ¿De qué año estamos hablando? Y hace unos 15 años atrás. Pero y a partir de ahí, claro, se empezó a generar toda esta cosa de que estos puntos hay que tenerlos en cuenta. Es importante, hay que cuidar que podamos tener hijos, obviamente, y no solo hijos, a veces son cuidados de ancianos mayores, nuestros padres, y generalmente siempre es la mujer la que desempeña este trabajo. Claro. Es decir, que por un lado entonces tenemos que las leyes sociales debieran profundizar aún más, si bien se ha avanzado en esto, debido a que, bueno, ahora los hombres tienen un poquito más de licencia.
las leyes sociales, por un lado, entonces, como medida para poder cauterizar esta situación. Por otro lado, tenemos una barrera psicológica o varias barreras psicológicas que tienen que ver con cómo se establecen las relaciones humanas en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Ustedes por qué lado ven esto? ¿Cuáles son las principales barreras psicológicas que hacen que las mujeres tengan menos acceso a los cargos jerárquicos dentro de la ciencia? Y hay un estereotipo de género muy marcado, tanto en Uruguay como en otros países, pero capaz que en Latinoamérica aún más marcado aún, que encasilla a las mujeres y a los hombres en diferentes tareas, profesiones y desempeños en general. ¿Y hay estudios específicos al respecto? Hay estudios, de eso estábamos hablando. Sí, hoy temprano de eso. Acá en Uruguay, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero la mayoría de las estudiantes universitarias de esa facultad de ciencias son mujeres. Claro. O sea, nadie te niega a estudiar ciencia. Y es verdad. Es verdad que hay algunos sectores del conocimiento que las mujeres están subrepresentadas, como las ciencias físicas, las matemáticas, pero en ciencias naturales las mujeres son mayoría. Sin embargo, pese a que en la facultad son el 60% de las estudiantes de grado, ya cuando vas a estudiantes de doctorado, las mujeres representan cerca del 40%, y en la carrera científica, en los niveles más altos de la carrera científica, son solo el 12%. O sea que si la mayoría de los estudiantes son mujeres, hay un problema real de que las mujeres no llegan a los cargos de poder, ni que hablar de los cargos de toma de decisiones. Y acá esto se puede dividir en dos situaciones, por lo menos, para empezar a hablar. Una que es la propia percepción que las mujeres tienen de sí mismas y cómo eso conspira contra el objetivo de llegar a cargos jerárquicos. Hay estudios al respecto, ya hablaremos de eso. Y por otro lado, lo que llaman un techo de cristal, un techo invisible donde las mujeres tocan y no pueden avanzar. Cuando hablamos del techo de cristal, ¿qué perciben ustedes? Es real, tanto en la ciencia como en otras áreas es real, y hay, tú hablas de los estudios, hay un estudio hecho por gente de la ORT, dos economistas de la ORT, que desglosaron y estudiaron lo que es el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, que es un sistema que lo que hace es categorizar a todos los investigadores y según el currículum de los investigadores te categoriza en diferentes categorías, 1, 2, 3 y candidato. Bien. Y estudiaron la representación de hombres y mujeres de cada etapa y fueron a fondo y estudiaron los currículums de esas personas para tratar de justificar eso que decía Helen, claro, de por qué en los niveles más altos hay menos representación de mujeres. Y vieron que es verdad que hay una brecha en los méritos que tienen los hombres y las mujeres por la maternidad, por una cantidad de otros factores. Elementos de los que hablábamos recién. Claro, pero hay un porcentaje de esa brecha que no se explica por nada objetivo. Esto está indicando que hay algo, o sea, una percepción, no es objetiva en cuanto al currículum, que hace que un hombre sea más fácilmente categorizado en los niveles altos que las mujeres. Bien, y yendo precisamente a esa categorización, tenemos que hablar de la autopercepción y de la percepción social. Entonces, cuando hablamos de autopercepción, hay algunos estudios que indican que los niños a los 5 años, niños y niñas a los 5 años, tienen una percepción de género sin prejuicios. Pero a partir de los 6 años, las mujeres no se ven a sí mismas como posibles ejecutoras de planes generales, como posibles directoras ¿Por dónde pasa esto? Cuéntenme. Bueno, eso es la idea del 11 de febrero que instituyó la ONU como Día Internacional de la Niña y la Mujer. Hay un estudio en una revista muy importante, en Science, donde se demuestra que hasta los 5 años nenes y nenas, varones y mujeres se ven a ellos mismos como pares. Y a partir de los 6 años, la mujer empieza a verse de otra manera. Si le muestran, le dan ejemplo de tareas a realizar, ya la nena ya elige tareas más que tienen que ver con la sensibilidad. Y eso es un poco los estereotipos que nosotros ya tenemos en nuestras vidas, que sí vemos que el nene es fuerte, que el nene puede hacer muchas cosas, que es inteligente. La nena ya es más sensible, es más dulce, es la princesa de la clase. Claro. Y entonces es increíble que a partir de los 6 años y con estos estereotipos que son sociales, que los marcamos nosotros mismos, cambian tanto las cosas y ella se sienta más débil
y ya no apunta más a materias más duras como la matemática, la física, la química. A pesar de que tiene, según los mismos estudios, resultados iguales o superiores muchas veces. Bien, pero se asocia entonces la razón, la inteligencia y la objetividad al género masculino, la sensibilidad a la ductilidad y otras cosas muy románticas que vienen al día de hoy como parte de nuestro rol femenino. ¿Cómo se puede hacer para romper con esta tendencia estructural de la percepción? Parte del 11 de febrero es eso, es visibilizar el rol que tienen las mujeres en la ciencia y que cuando uno piensa, probablemente le preguntás a alguien que piensa en alguien que hace ciencia, generalmente piensa en un científico, en un hombre con túnica, probablemente con algún pelo revuelto, haciendo cosas maravillosas. Caucásico, obviamente, veterano, bonito, en lo posible. Claro. Y bueno, la idea es visibilizar que las mujeres hacen ciencia y que podemos ser un modelo y que las niñas vean que las mujeres pueden hacer ciencia, pueden desarrollar. Ahora, queremos que se interesen en la ciencia y queremos que también puedan desarrollar su carrera plenamente, ¿verdad? Esa es la parte del 11 de febrero que la ONU instauró desde el 2015. Es bastante nuevo, pero es una buena iniciativa, que tengamos modelos a seguir que sean tanto mujeres como hombres, que la ciencia no sea una cuestión de género. Y quizás coincide toda la sociedad en el diagnóstico. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el reto? ¿Es hacia adentro de la propia academia para que las mujeres sean valoradas como seres humanos con conocimientos específicos y punto? ¿O hacia la sociedad o ambas cosas? Y si es así, ¿cómo? Son ambas. Y me parece que lo que comentaba Claudia de ese estudio es que hay algo muy, muy intangible que pasa entre los 5 y los 6 años. ¿Qué cambia en ese año en las niñas de que si les cuentan una historia de un protagonista que es re inteligente y brillante, identifican a los 5 años, identifican al protagonista como una nena o como una mujer? ¿Qué pasa a los 6? Porque a los 6 ahí hay algo en el comportamiento, hay algo en los estereotipos, en la parte de, supongo yo, que en la educación formal, el cambio de sala de jardín, donde todos jugamos y nos divertimos, a primaria, y ese cambio de la mujer modesta y amable, y probablemente a la niña le vaya mejor en la escuela que al varón, pero tenemos que romper eso de que la niña no puede dedicarse a ciencias duras, como se les dice. Me parece que eso es un paso. Y segundo, está bueno darle la oportunidad de elegir, ¿no? De formarla del mismo modo al varón que a la mujer y que después ella elija qué quiere hacer, pero está bueno estimularlo. Y nosotros en el instituto, por ejemplo, tenemos visitas guiadas de escuelas, tenemos las puertas abiertas y son cosas que son súper importantes para estimular a los chicos que conozcan que este mundo existe y que son todos capaces de poder elegir estar en él. Tenemos entonces la autopercepción de las mujeres de que, bueno, podemos ser muy buenas, que los datos duros en los resultados de nuestros exámenes, de nuestras pruebas, de nuestras investigaciones son iguales o superiores, eventualmente, a la de los hombres. Tenemos un problema de autopercepción, que no podemos llegar más allá de eso. Hay un problema de la sociedad que también pone las expectativas en las mujeres en distintos lados y esto limita, ¿no? Porque convengamos que cuando se ponen expectativas positivas sobre cualquier ser vivo, bueno, este se desarrolla. Ahora, cuando se ponen expectativas negativas, este se limita. Entonces, ahí tenemos también estudios al respecto que argumentan esto. Pero yo les hago una última pregunta y quiero que me la contesten con total franqueza. La lucha por la igualdad de género y de posibilidades, ¿la hacen solo las mujeres dentro de la academia? No, absolutamente no. Es un trabajo conjunto. De hecho, nosotros... ¿Pero qué es lo que pasa hoy? Hoy por hoy... ¿Quiénes pelean por la igualdad de género? Sí. Yo te diré un ejemplo. Claudia es una de las participantes de una comisión de género que hay dentro del instituto y son todas mujeres salvo un hombre. Ahí tenés un reflejo de que el problema, la percepción del problema la tienen las mujeres en ciencia y los hombres, si la tienen, no se hacen sentir mucho. Ahí tenés un ejemplo de... O por lo menos no se suman. No se suman a las actividades. La práctica, las actividades. Por eso, no se hacen sentir en la voz. Claro, no es activamente, no participan activamente, quizá que también es otro trabajo, ¿no? Tratar de que ellos también, porque
digamos, todo es mucho más productivo si lo hacemos todos juntos, o sea, hombres y mujeres. Entonces es importante también tratar de que ellos vean cuáles son nuestros problemas y que nos acompañen y que luchen a la par nuestra. Está claro que no solo pierden las mujeres en eso del acceso, sino que pierden las sociedades en cuanto a la recolección de conocimiento, ¿no? Sí, totalmente. A la obtención de conocimiento. Totalmente. Es un placer tenerlas acá. Bueno, Gracias. muchas gracias.